Primera de Samuel, hermanos, capítulo 2, versículos 12 en adelante, hermanos. Vamos a leer algunos versículos. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y dejemos hasta ahí, hermanos, por el momento. No olvidemos, versículo 11 del capítulo 2 dice que el Cana volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Lo dejan ahí. Y si vemos el panorama en el versículo 12, pues no era como el lugar para dejar a su hijo. ¿Por qué? Porque arranca muy dura la palabra en el 12. Para mí es una palabra bastante triste. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Impíos. Creo que si eso hubiera escuchado Ana y el Cana, posiblemente no dejan a su hijo ahí. Pero como lo han prometido el Señor, ahí lo dejan. Y yo quiero pensar, hermanos, en que así terminaba la última vez que prediqué. Pueda que los ancianos de esta asamblea no sean los mejores. Es una gran posibilidad. Que cometamos fallas es una gran posibilidad. Que hayan errores, hay una gran posibilidad, hermanos. Pero algo que me encanta lo que está hablando acá es que eso no es disculpa para que tu vida como creyente se vea distorsionada. Vemos aquí un muchacho que está en el peor lugar que podría estar espiritualmente, pero vemos que su corazón estaba dispuesto a servir al Señor. Y hermanos, así es con Dios. Le damos gracias a Dios que no es por la buena labor que podamos hacer Peter y yo, sino es porque Dios está en medio de nosotros y Él tiene el poder para corregir todo lo que nosotros posiblemente hagamos mal. Entonces, hermanos, hay un gran descanso para saber que no es por hombres, esto es de Dios, hermanos, y podemos descansar en eso. El versículo 2 también es muy fuerte y lo quiero pensar en varios aspectos, hermanos. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. Y la palabra impío es alguien que no ha conocido de Dios.
No tienen ningún conocimiento de Dios. Y ahí dice la segunda parte, y no tenían conocimiento de Jehová. Pero aquí hay algo importante. Era que cuando usted lo veían, eran los sacerdotes. Su vestir era de sacerdote. La práctica era de sacerdotes. Toda la práctica la tenían. Y aquí, hermanos, nos llega algo en lo cual es difícil para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Esta mañana tuvimos una práctica de la iglesia. Eso nos da, hermanos, y aquí un tema que el Señor ha puesto en mi corazón hace varios años, y es el que yo haya estado esta mañana me da como el título, o puedo estar tranquilo de decir que espiritualmente estoy bien. No, por este versículo, porque la práctica la tenían, hermanos. Pero aquí hay una palabra que cambia todo el concepto, hermanos, y quisiera, hermanos, que lo guardáramos en nuestro corazón hoy. Ellos tenían todo, parecían sacerdotes, de hecho lo eran, hacían la práctica de sacerdotes, parecía que tenían el conocimiento de Dios, pero la verdad era que no tenían el conocimiento de Jehová. ¿Y qué es eso, hermanos? Voy a poner un ejemplo malo porque es importante para poderlo bajar a lo que estamos acá. Hermanos, yo puedo decir que yo conozco a Donald Trump. ¿Lo conozco? Sí, yo creo que ustedes también dicen, ah, sí, yo también lo conozco. Claro, ¿y yo qué puedo decir de Donald Trump? Bueno, les voy a decir varias cosas que yo conozco. Bueno, conozco su aspecto, que es pelirrojo, que parece que se metiera una cámara de bronceado, todo extraño, que tiene un avión grandísimo cada vez que viaja, que alguna vez escuché que tenía una mansión que valía $5 millones, la cual nunca fue, y pagaba creo que como $500,000 al mes porque la sostuvieron un poco de criados, al cual él nunca fue. Y puedo decir un sinnúmero de cosas. Y entonces, hermanos, yo puedo decir, yo conozco a Donald Trump. ¿Sí? No lo conozco. Sé de él, tengo conocimiento de él. Hermanos, si yo puedo tener este libro metido aquí, es más, lo puedo parafrasear, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Conocí un hombre, un hombre que se me olvida en estos momentos de dónde era, que alguna vez fue a Santa Rosa de Cabal, y ese hombre no andaba con Biblia, sino agarra, decía, y como dicen tal, y uno iba como para ver si lo pescaba en alguna cosa. Era perfecta la manera en la cual lo decía. Pero, hermanos, aquí nos dice algo importante, y es que no es un conocimiento aquí de nuestra cabeza, es un conocimiento de comunión, hermanos. Y ahí cambia totalmente, hermanos, como del sur al norte. Las dos cosas pareciera que fueran iguales, pero no tienen nada. Y les voy a decir de dónde viene esta palabra, hermanos, que me pareció espectacular cuando estaba haciendo este estudio. Cuando José y María, listo, se van a vivir, porque Dios le dice, hey, lo que está en el estómago de María es porque Dios lo ha puesto ahí. Y hay una palabra ahí, hermanos, que va unida a esta. Me gusta mucho. Y dice, pero no, ¿qué? No la conoció. Y está hablando sexualmente. Pero no la conoció sexualmente, ¿hasta qué? Hasta que hubo nacido el Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver todo. Porque el aspecto sexual que habla es de ¿qué? De intimidad. De intimidad. ¿Quién conoce mi cuerpo desnudo? Mi esposa. ¿Quién conoce el cuerpo de mi esposa desnuda? Yo. Porque eso nos habla de un conocimiento ¿qué? Íntimo, hermanos. Y va muy asociado a esto. Hermanos, hay muchas veces, y lo digo por mí, muchas veces me esforcé, hermano, por conocer la palabra de Dios, y por saber mucho, y por decir muchas cosas, wow, grandes que hay aquí escritas en la palabra de Dios. Pero hoy tengo que decirlo con vergüenza, hermanos, pero no me tomé la molestia de conocer personalmente, íntimamente, al que ha escrito esta palabra o ha mandado a escribir esta palabra, al Dios de esta bendita palabra. Son dos cosas diferentes, hermanos. Y ahí, hermanos, es cuando a veces podemos fallar
grandemente en nuestra vida espiritual, porque estos hombres, hermanos, jamás conocieron a ese Dios. Tenían toda la práctica, hacían todo, pero realmente no conocían para qué o por qué hacían la práctica, hermanos, y eso es algo que realmente es importante en lo que hacemos. Y aquí va algo, hermanos, unido, y es a nuestro corazón. Es realmente un corazón que sabe personalmente quién es Él, y realmente hay un deseo de servirle, hermanos, más que de conocer simplemente palabras, sino de conocerle a Él en nuestra vida diaria, en intimidad en nuestra vida. Y hermanos, el día que lleguemos a eso, nuestra vida espiritual cambiará ostensiblemente. Ostensiblemente. Dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, verso 13, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Quiero solamente dejar una cosa que hay en el versículo 13 y también me preocupa grandemente. ¿Qué dice? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Y hay una palabra ahí, hermanos, y es costumbre. Costumbre es algo que yo hago repetitivamente. Y lo hago, y les voy a confesar algo que yo hago, hermanos, para que me entiendan qué es lo que quiere decir aquí la escritura. Resulta, hermanos, que yo tengo, y de pronto algunos me dirán, yo soy igual. Si alguno no es así, lo felicito porque así debe ser. Resulta que yo arranco por la mañana y me levanto, y cuando me voy a organizar, yo tengo paso a paso qué es lo que hago en cada paso. Si por algún motivo algo ocurre que me toca hacer algo y dejo ese paso, les quiero de confesar que puedo salir sin lavarme los dientes, o sin echarme desodorante, o alguna cosa hago. ¿Por qué? Porque yo ya estoy acostumbrado, ya no tengo que pensar, ya mi cuerpo lo tiene como que hago esto, paso a hacer lo otro, tan. Yo no estoy pensando en, oiga, ¿y por qué me cepillo los dientes? Yo no estoy pensando en eso. Lo hago simplemente como por instrumentos. Y hermanos, aquí esa palabra que está diciendo aquí es exactamente eso. Hoy celebramos la cena del Señor. ¿Y qué? Es que es costumbre que lo hacemos. No debe ser una costumbre. Debe ser nuevamente. Debe ser nuevamente. Vuelve y arranca la semana, hermanos. Y esto no es que yo vengo y me siento, hermano. No, hermanos. Y algunos hermanos que lo hemos escuchado miles de años. Es que, hermanos, no es comer pan y beber vino. No, hermanos. Es traer un conocimiento de por qué vengo en esta mañana. ¿Qué es lo que me trae a este lugar? ¿Qué fue el costo de poner mi cuerpo en este lugar? ¿Por qué hay un pan? ¿Por qué hay una copa con vino? ¿Qué es lo que simboliza? Y vuelvo a recordarme, y más adelante lo vamos a ver acá, que el Señor le dice a Elí: venga, cuando yo me encontré con usted, usted estaba esclavo, y yo lo escogí a usted. Y eso, hermanos, es lo que yo tengo que recordar cuando vengo acá. No es simplemente de que, no, tengo que venir. ¿Tengo que venir? No, no tengo que venir. Hermanos, eso es falso. No hay nada que Dios nos obligue a hacer porque nos toca. No, lo hacemos porque queremos, porque realmente necesitamos todo de Él, aunque Él no necesite nada de nosotros. Él no necesita la cena del Señor esta mañana para estar feliz, para estar contento, para decir que Él es el gran Dios. No, lejos de eso. Y eso me hace más increíble que Él me permita que yo venga esta mañana a recordarle, que Él lo haya dejado instituido porque quiere que vengamos a recordarle. Eso es maravilloso, porque yo sí necesito todo de Él. Él no necesita nada de mí. Podría no haber la cena, sencillamente habernos salvado y ya. Uy, pero es que esto tiene un privilegio muy grande, hermanos, que a veces lo volvemos, ¿qué? Una costumbre, hermanos, porque no hay una preparación para eso. Y por eso ellos decían, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Ya era algo repetitivo, ya lo hacían y era normal. Dice que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y aquí hay otra cosa interesante. Yo creo personalmente que lo que estamos hablando aquí es del sacrificio de paz. El sacrificio de paz
Era un sacrificio en el cual realmente usted no era obligado. Cuando usted pecaba, usted tenía que ir a llevar el sacrificio, si no, posiblemente moría. Si era sencillo, había juicio sobre usted. Pero el sacrificio de paz es como la cena del Señor. Es que yo no vengo porque me toca, no vengo porque pequé. No, yo a eso no vengo. Yo no vengo a decirle, Señor, perdóneme. No. Yo no vengo hoy a hacer eso. Eso ya lo tuve que haber hecho. Si hay otros sacrificios durante la semana, que es la ofrenda por el pecado, ya tuve que haberla presentado y tuve que haber hecho todo eso. No, la ofrenda de paz es porque yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Y aparte de eso, era importante, y no me voy a meter mucho ahí, a grandes rasgos lo quiero decir, y es que lo traía. ¿Y qué era para el Señor? Para el Señor era lo de adentro, lo que está aquí adentro, y no voy a entrar ahí, que hay algo hermoso con respecto de eso. La sangre, eso era de Él. ¿Y qué era para el sacerdote? El pecho y la espaldilla derecha. Eso era lo que le correspondía. Y el resto del animal era para el que ofrecía. Y eso nos habla de que ellos tenían que, yo podía llevar el sacrificio, llevaba el corderito, entregaba la espaldilla, el pecho, lo de adentro, y me entregaban todo el resto, y me lo podía llevar ¿a qué? A comerlo con mi familia, para recordar que un Dios que está en los cielos, tan santo, tan sublime, oigan, hizo un tabernáculo, porque el deseo del corazón de Él, vuelvo y digo, era que Él quería tener comunión con unos insignificantes y podridos pecadores como nosotros. Qué maravilloso. Y que fuera de eso, quería tener esa comunión conmigo. Esa es la comunión que tenemos con Cristo. Cristo es nuestra paz. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Pero esta mañana había comunión. Venimos y comemos algo igual que lo que ocurre ahí. Comemos de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Y nos debe ¿qué? De llenar totalmente. Debe ser algo que llene a nuestro corazón. Entonces yo pienso que era una ofrenda de paz. Y resulta que se la llevaba el que le sacrificaba, el que ofrecía el sacrificio de paz. Y esta belleza sacerdote, no solamente la espaldilla, el pecho y la espaldilla, no le satisfacía. Tenía que ir y mandaba al criado ¿a qué? A que tomara de donde ellos estaban. ¿Eso estaba así estipulado en la palabra de Dios? No estaba bien. Y aparte de eso aparece algo que quiero que lo entendamos ahí. Dice, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Usted puede ir al Levítico y nunca va a encontrar un garfio de 3 dientes. No existía. Ya había un instrumento más. ¿Para qué? En el sacrificio. ¿Dado por Dios? No. ¿Inventado por quién? Por el hombre. Hermanos, y eso nos habla cuando comenzamos a tener prácticas que no son dadas por Dios, y se vuelve una costumbre, y se cree que así tiene que ser, y resulta que así no es, hermanos. Y quiero llegar a la costumbre, y es que me ha dado duro, hermano, en la vida espiritual, lo quiero confesar, de que hubieron muchas cosas que yo creí por muchos años que así era. ¿Por qué? Porque la costumbre así, donde yo nací, así me lo habían enseñado. Y hoy en día tengo que decir, no, hay varias cosas que no son así. ¿Tengo que seguirlas haciendo porque son costumbre? No, Señor. Anhelo y le ruego a Dios todos los días que cualquier cosa que simplemente sea una costumbre, pero que no vaya regido a la palabra de Dios, la tenga que quitar. Por muy agradable que sea la costumbre para mí, por muy, hermanos, y aquí quiero decirles algo, por muy santa que yo crea que es la costumbre para mí. Pero si es santa, pero es que es santa para mí. No necesariamente puede ser santa para Dios, porque no está en su bendita palabra, porque Dios no lo ha dicho. Pero yo he metido ese garfio de 3 dientes, ¿por qué? Porque a mí me parece que está bien. No, hermanos, no. Dese cuenta que el pueblo ya decía, listo, llévese lo que quiera. Ya era una costumbre. Pensaban que estaba aún bien. No estaba bien, hermanos, no servían. Dice el versículo 14, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Y aquí quiero dividirlo en 2 cosas, hermanos. El primero que quiero dividirlo es, y realmente tiene que ver con los ancianos de una asamblea, y es que posiblemente el pecho y la espaldilla no sea lo suficiente para él, para los ancianos. Cristo tiene que ser que lo que nos dé debe ser lo suficiente para nosotros. Tiene que ser lo suficiente. Si, hermanos,
hay gloria que va a dar, debe ser la gloria que el Señor le dé a los ancianos. Pero a veces no es suficiente. Y por eso tiene que tomar algo más del pueblo. Y tiene que tomar algo más de los creyentes. Hermanos, y está mal. Porque a veces podemos tomar una posición que no nos corresponde, hermanos. Que no está dada. ¿Por qué? Porque no nos satisface la porción que el Señor nos había dado. Hermanos, ¿quiénes son los ancianos? Los ancianos son igual que cualquiera que está en la congregación, salvado con la misma sangre, con las mismas necesidades que cualquier creyente que está congregado. Solamente que hay que estimarlo, ¿sabe por qué? Porque Dios les ha puesto una carga extra, hermanos, y esa carga es la que hace que yo debo de estimarlos, porque gracias a Dios, si yo no soy anciano, yo no la tengo. Y fuera de eso no voy a dar cuentas, sino de por las almas. Entonces yo estoy tranquilo, pero ellos sí. Pero de ahí para allá, ¿hay algo más? No hay nada más, hermanos. No hay nada más. Cristo tiene que ser lo máximo, hermano, en la asamblea. Tiene que ser realmente al que yo le guardo toda la reverencia. Él tiene que ser. Pero a veces no ocurre así. ¿Por qué? Porque posiblemente queremos más. Y eso está en nosotros, en nuestra vanagloria. Y aquí hay algo también, hermano, ahí sí para todos nosotros. Y hermanos, es que también dice de que el sacerdote, al final del 14 dice, y el sacerdote lo tomaba ¿para quién? Para sí, para mí, para mí. Y entonces, hermanos, esta mañana vuelvo otra vez a la cena del Señor, hermanos. Y yo vengo a la cena del Señor porque yo me siento bien. A mí es más, quiero decirles, me gusta. A mí me gusta venir a la cena del Señor. ¿Bien? Mal. Entonces no me tiene que gustar. Hermano, es que no me trata de gustos míos ni de otro. Hermanos, al que le tiene que gustar es al Señor. Que cuando yo me siento a la alrededor de la mesa, el Señor, al ver mi corazón, pueda ver, hermanos, qué es lo que estoy haciendo, cuál es el aprecio que tengo por mi Señor, que realmente mi mente, mi corazón están conectados con Él, que realmente, mejor dicho, no me boto a mares a llorar porque me da pena con los que están alrededor, pero el Señor sabe que estoy contrito y humillado, hermanos. Acordamos del Nuevo Testamento cuando el Señor pone un ejemplo que dice que fue un fariseo y un publicano. ¿Y el fariseo qué? Puesto de pie decía, Señor, te doy gracias que no soy como este. Pero el publicano, ¿qué decía? Dice que ni siquiera levantaba su mirada al cielo, sino decía, Señor, sé propicio a mi pecado. El sacerdote tomaba eso ¿para quién? Para mí. Hermanos, nosotros no venimos aquí para tomar para nosotros. Venimos a darle al Señor nuestro corazón, hermanos. Nuestro corazón. Nuestro corazón. Es nuestro interior, hermanos, lo que es importante. Y termina diciendo algo también importante. Dice, de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y no olvidemos que la palabra Silo significa a Él se congregarán. A Él se congregarán todas las naciones. Es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él es al que realmente debemos congregarnos. Es a Él, no a una religión, no a un lugar, no a una organización, no. Es a nuestro Señor. Y dice que así hacían con todo el que venía. ¿A quién? A Silo. Y es tipo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así era. Qué triste eso. Dice el versículo 15: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado. Esto para mí son dos momentos diferentes. En uno ya habían hecho eso y se iban y decían, va, sáquele la comida para mí. Quiero comida ya hecha. Iba y lo sacaba. Y este es otro, dice, asimismo, porque está hablando de la misma forma, en otra ocasión, era otra cosa que hacían, otra práctica que tenían. Antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y aquí está fácil, hermanos, para discernirlo. Dice, así mismo, ¿antes de qué? Antes de quemar la grosura. La grosura era lo mejor del animal y eso mejor tiene que ser para el Señor. Y así ocurre, hermanos, y puede ocurrir. Así mismo, antes de quemar la grosura, antes de que la gloria subiera para el Señor, hermanos, puede ocurrir en nosotros que tomemos la gloria nosotros antes que la del Señor. Lo primero tiene que ser ¿qué? El Señor. Vuelvo y digo, hermanos,
Él es el único importante, Él es el único que vale la pena, es el que merece toda la gloria y la honra. No hay otro, Él es el único. Pero aquí ellos ya habían dejado eso. Dice, antes de quemar la grosura, imagínense, ya no querían ni siquiera de que eso primero fuera para el Señor. Ya lo habían dejado a un lado. Dice, porque no tomará de ti ¿qué? Carne, sino la tomará cruda, antes de cualquier cosa. Y hermanos, así puede ocurrir con nuestra vanagloria. Dice el versículo 16, y si el hombre le respondía, el hombre decía, pero venga, es que yo pienso, imagínense, y a veces puede ocurrir, puede llegar un creyente a decirle tranquilamente a un anciano, ¿qué le puede decir? Venga, pero es que yo creo que primero debe ser esto, ¿no será? O sea, tengo esta inquietud. Hermano, claro que es así. ¿Nos la sabemos todas nosotros? No. Hermanos, si hemos dado esa perspectiva, quiero decirles que no, hermanos. Antes, todos los días, con gran temor de que posiblemente hayan fallas en nosotros y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Quisiera sabérmelas todas, no por ser grande entre ustedes, hermanos, sino para no hacerlos pecar, como vamos a llegar, que es la conclusión que llega a todo esto. No, hermanos, pero no, la verdad no es así. Y entonces puede haber alguien que diga, oiga, a mí me parece que sí está. Ay, ¿cómo viene usted a decirme a mí que soy anciano de esta congregación? Gracias, hermano. Ojalá que nunca haya eso en nosotros. Bienvenidos, hermanos. Cualquier recriminación, cualquier cosa que puedan decirnos, por favor, bienvenidos. Porque a veces, hermanos, se puede tomar que los ancianos de una asamblea son intocables. ¿Cómo voy a ir a decirle? Pues diciéndole, porque posiblemente está fallando y lo necesitamos a ustedes. ¿Quién es la persona, hermanos, más indicada y que el Señor puede utilizar para que pueda decirle a un anciano sus fallas? Ustedes, mis hermanos. No puede ser el vecino de la cuadra que no ha creído en Cristo. No, hermanos, son mis hermanos que pueden venir a decirme, hermanos, y ojalá que podamos siempre tener un corazón dispuesto a que, hey, y poder decir, sí, la embarramos, tienes toda la razón. Porque si la hemos embarrado, ¿qué vamos a decir? Sí, no lo hemos visto así. Sencillamente como eso, hermanos, no veo más. Dice, y si el hombre respondía, queme la grosura primero y después toma todo cuanto quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y aquí quiero sacar una cosa, hermanos, que el Señor nos guarde, y es que las cosas de Dios no son obligadas. Eso es lo que yo puedo sacar aquí, porque eso es de los hombres. Yo no sé ustedes, hermanos, ustedes me responderán, cada uno en sus corazones. Pero yo sería un mentiroso si hoy, después de 32 años que he sido salvado, yo sería un mentiroso y un injusto con Dios si yo le dijera, no, es que Dios me obligó a hacer nada. Cero. Pero les voy a decir una cosa. Pero ustedes me dicen, ¿y hay hombres que lo han obligado a hacer cosas? Y yo tengo que decir, sí, me han obligado. Y he accedido. Y yo veo que estamos mal en eso. Las cosas con Dios no son obligadas. Porque la verdad, hermanos, me duele cuando, si Dios no me obliga a mí, ¿cómo yo voy a obligar a otro, hermanos? Y creo que hemos sido muy juzgados por muchas personas con nuestro hermano Peter. Porque, hermanos, en nuestro corazón, lejos, yo les quiero decir, y hermano, puede usted decir, no, yo sí, tranquilo, hermano, tiene toda la confianza. Pero creo que el sentir de nosotros jamás ha sido obligar a nadie a hacer algo que realmente no quiere. Esto es, hermanos, porque se quiere, porque realmente Dios merece mi devoción, merece que yo haga las cosas para Él, porque esto no puede ser para hombres, hermanos. Esto tiene que ser de Dios, por Dios y para Dios. No puede ser de los hombres, por los hombres y para los hombres, hermanos. Lejos. Porque la verdad, hermanos, no somos y no nos creemos y no somos la quinta inquisición de que si alguien hace algo mal le vamos a caer encima con todo el peso. No, hermanos, en nuestro corazón no hay eso. Pero están fallando. Posiblemente, hermanos, posiblemente. Pero yo veo esto aquí, hermanos, y me confundo. Y yo voy y digo, y me confundo sobre todo, no tanto por lo que leo acá, porque puede decir ustedes interpretación, sino me confundo, hermanos, porque, verdad, Dios nunca me ha obligado a hacer nada. Nunca. Y he tomado malas decisiones. Y el Señor lo único que ha hecho es, después de que la ha embarrado, me ha recibido con todo el amor, así como el hijo pródigo.
Dije que viéndolo de lejos, y a mí me saca las lágrimas eso, porque de lejos es que Dios está en los cielos y yo aquí en la tierra. Pero así de lejos, cuando mi corazón está dispuesto a buscarla, dice, y viéndolo de lejos, salió corriendo y se botó sobre su pecho, hermanos, y le besó. Y si Dios es así conmigo, ¿cómo es que yo voy a ser diferente con mis hermanos? No lo puedo pensar, hermanos, de esa manera. No creo que sea bien como es. Y ahí termina. Y hay muchas cosas, ustedes se han dado cuenta, hermanos, de muchas religiones, que hay muchas cosas que tienen que hacer. ¿Por qué? Por la fuerza, no por convicción. Porque lo tienen que hacer, o si no, usted no puede pertenecer a esta organización. Hermanos, que Dios nos guarde de que así sea, hermanos. No puede ser de esa forma. Tiene que ser por convicción, debe ser porque el Espíritu Santo haga la obra en cada corazón para que pueda entender, hermanos, qué es lo que quiere realmente de Él. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por nuestro bendito Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu gracia para con nosotros. Padre, en verdad, tocando estos versículos tan solemnes, no llega a nuestro corazón más que temor, Padre, pero un temor reverente, no un temor de miedo, porque tú eres un Dios tan bueno con nosotros. De que nos guardes, Padre, de que si hay algo que estemos haciendo simplemente por hacerlo, porque quiero parecerme lo más cercano a un cristiano. Padre, perdónanos si en nuestro corazón hay algo así. Ayúdanos a que realmente podamos hacerlo para la gloria y para la honra tuya. Danos sabiduría, Padre, para que lo que hagamos en este lugar sea de tu completo agrado. Guárdanos, Padre, si nos reunimos porque nos gusta, porque nos parece que es bueno, porque queremos hacerlo, Padre, olvidando que realmente no son los motivos. El motivo, Padre, es porque tú lo quieres y queremos hacerlo para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Padre, esta mañana también escuchábamos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta. Padre, anhelamos que tú no estés a la puerta en este lugar, sino que estés en medio de nosotros, como es lo que tú quieres, porque lo dijiste. Dice, yo estoy allí en medio de ellos. Padre, que realmente tú estés en medio de nosotros. Y si por casualidad estás a la puerta, Padre, danos sabiduría para abrir esa puerta, porque anhelamos y deseamos que tú estés en medio de nosotros. Padre, por los jóvenes que están recibiendo de tu palabra, que esa palabra no llegue vacía, por las diferentes reuniones de toda la semana, que tú te glorifiques en cada una de ellas. Por los niños también que ya comenzaron su clase, Padre, que tú seas dándole sabiduría a los que están impartiendo tu palabra. A nosotros, Padre, despídenos con tu bendición. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.